Hola, ¿qué tal a todos? Primero les saludo por este nuevo año. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Kibra Drummer. Eh, Esta es la segunda vez que intento grabar este video. La primera vez tuve un pequeño problema con un desfase de audio y video, producto, asumo, de los límites que tiene mi computador para poder hacer este tipo de cosas. Pero providencialmente eso me permitió analizar mejor el tema y poder, Dios, Dios mediante, entregar un mejor resultado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hace mucho tiempo yo tengo la intención de, como le digo yo, desenredar eh, Romanos 9. Romanos 9 es un capítulo que saca muchas chispas, especialmente entre calvinistas, reformados, bautistas particulares y arminianos, bautistas generales, precisamente porque el tema de Romanos 9 tiene que ver con qué nivel o qué grado o qué especie de control Dios realmente ejerce sobre el individuo y su destino. Aquellos que somos calvinistas en soteriología, por lo menos, porque yo soy bautista, eh, aquellos que somos calvinistas, soteriología, sostenemos que tanto la salvación como la condenación son determinadas por Dios en la eternidad. Y en el tiempo Dios cumple sus decretos en la historia a medida que se va desarrollando. Y Romanos 9 nos da un vistazo, nos abre la ventana un poco a ese hecho. ¿Ok? Antes de empezar, bueno, como dije antes, feliz año, primer video del año. Espero que Dios nos acompañe durante nuestro andar, que espero que Dios conforme nuestros pasos a la imagen de su Hijo Jesucristo y que aquellos que aún no han conocido su Evangelio, aquellos que aún no han sido iluminados con la gracia de Dios, por la gracia de Dios, sean sus ojos abiertos, sus oídos también, y puedan ver y entender las maravillas del Evangelio. Dios mediante así lo haga y cumpla su voluntad, por supuesto, Dios, entre medio de nosotros, eh, para la gloria de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Bueno, como dije anteriormente, el video anterior no me resultó por un desfase de audio, seguramente por la incapacidad de mi computador, pero esta vez traté de tomar ciertas medidas para que no vuelva a suceder. Pero previo a eso, estudié más el tema, estuve analizando más el, el capítulo en cuestión, los versículos relevantes, y escribí un documento que es la guía que voy a usar para ir comentando Romanos 9 e ir desenredando este capítulo, como les digo yo. ¿Ya? Permiso. Partamos entonces, desenredando Romanos 9, la soberanía de Dios en el destino de los hombres. Algunas consideraciones preliminares. Primero, Romanos 9 toma el tema de los escogidos de Dios, de los que conforme a su propósito son llamados, de los que antes conoció que también predestinó, del capítulo anterior, a fin de explicar quiénes son, quién los elige y en base a qué los elige, así como la relación de estos con Israel y responder por qué tienen todas estas bendiciones nombradas ahí. Pablo nos salta a un tema totalmente diferente de lo que ya viene hablando. Por supuesto, en el desarrollo de su exposición evangélica a través de los capítulos, él va eh, expandiendo el tema a diferentes áreas. Habla sobre la culpabilidad del hombre, habla sobre la justificación, habla sobre la santificación, habla sobre la experiencia cristiana y habla sobre la seguridad del elegido en las manos de Dios en el capítulo 8, para pasar en el capítulo 9 a hablar sobre el fundamento de esta seguridad. Eh, como dice anteriormente,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios los escogió, entonces, ¿y quién puede acusarlos realmente? ¿Quién los condenará si Cristo murió por ellos? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esta seguridad? ¿Y por qué nos llama escogidos Pablo? Bueno, Romanos 9 expande un poco sobre ese tema. El punto número 2 dice, Pablo expone su posición haciendo exégesis de pasajes del Antiguo Testamento, de manera que no es una doctrina nueva o novedosa, sino anclada en la palabra de Dios desde la antigua dispensación. Esto quiere decir que eh, Pablo, según su costumbre de acudir a la norma normata, de acudir a la palabra de Dios, extrae su doctrina de la palabra, extrae su doctrina de las escrituras, en este caso de la palabra del Antiguo Testamento. El apóstol que fue enseñado por el mismo Jesucristo, que seguramente igual que a los discípulos de Maús, el Señor le abrió la mente para que pudiera entender las escrituras, hace una exposición de los pasajes relevantes del Antiguo Testamento para establecer su punto. Eh, Esto implica que esta no es una doctrina nueva, sino que es una doctrina que permea toda la historia bíblica a través de los testamentos. ¿Ok? Punto número 3. Si bien podemos deducir de manera bastante explícita el asunto de la elección y la reprobación, el tema principal del capítulo es en realidad la soberanía de Dios. A veces hacemos énfasis en el aspecto soteriológico del pasaje, pero en realidad el énfasis de Pablo es en el aspecto teológico, cosa que queda clara en su respuesta a la última objeción. Versículo 19 en adelante. Se enfatiza no solo la voluntad soberana libre de Dios, sino su obrar en consecuencia. ¿Ok? Muchas veces al leer la escritura nosotros olvidamos que las escrituras nos hablan de Dios. Entonces muchas veces al leer Romanos 9 nosotros nos olvidamos de que es Dios el centro del capítulo y no la elección, no el elegido. El elegido es consecuencia del actuar de Dios, así como el réprobo. Entonces, eh, si nosotros cambiamos, o sea, no es cambiar la perspectiva, pero miramos el capítulo desde este prisma, nos vamos a dar cuenta del verdadero sentido de las cosas, porque finalmente la Biblia nos manifiesta quién Dios es y nos enseña a conocer a ese Dios como Jeremías 9 nos enseña, que la verdadera gloria del hombre está en conocer y entender a Dios. Entonces, conociendo a Dios a través de Romanos 9, nuestra seguridad se va a fundamentar de forma más sólida. No vamos a decir que somos elegidos meramente, vamos a decir Dios nos eligió. No voy a decir tengo seguridad porque soy elegido, sino que vamos a decir tengo seguridad porque Dios me eligió. Y eso es un alimento para la fe, es un alimento para nuestros momentos de oscuridad, es un alimento para nuestro caminar en este mundo. ¿Ok? Ya. Antes de empezar, quisiera que leyéramos el capítulo. Lo voy a leer. Abran sus Biblias también para que lo vayan siguiendo. Y después de leerlo voy a comenzar a comentarlo. ¿Ok? Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de Dios según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no dependes del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo a Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ok, vamos entonces a las observaciones, a los comentarios en sí. Ya, quiero revisar una pequeña cosilla antes. Ya, estamos bien. Vamos. Observaciones desde el versículo 1 al 5. Israel en la carne separado de su Dios. Primero, Pablo expresa su gran dolor por la incredulidad de Israel y su amor sacrificial por su pueblo. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos. Versículo 3. Ver Juan 15:13. Pablo introduce el tema de Israel casi de manera, en mi opinión, un tanto brusca, pero es porque Israel, por medio de Israel, él nos va a explicar la doctrina que viene más adelante, ¿ok? Pero él expresa algo que él siente en su corazón, algo que mueve sus entrañas y sus emociones. Él siente un dolor profundo por su pueblo, al ver que su pueblo rechaza al Cristo, a su Mesías, él se duele. Y él, al igual que como Cristo se ofreció a sí mismo para salvar a su pueblo elegido, asimismo Pablo desearía él mismo ser entregado como anatema, como maldito. Anatema es una maldición, es una palabra que el querem es una palabra que tiene que ver con la completa destrucción por razón del traspaso de los límites establecidos divinamente, en la recepción de las maldiciones de Dios. Pablo desearía ser maldito, si con eso logrará poder hacer algo por su pueblo, pero eso es solo una expresión de su deseo. Por supuesto, nosotros sabemos que Pablo no podría ser un sacrificio
eh, correcto por su pueblo, porque el Antiguo Testamento establecía que los sacrificios debían ser perfectos y limpios, y solo Cristo satisfizo esas condiciones. Sin embargo, su expresión nos lleva a entender el gran amor que tiene Pablo, como Juan 15:13 dice que no hay mayor amor que este que da la vida por sus amigos. ¿Ok? A medida que voy mencionando los puntos, eh, se van a ver versículos en el Word que posiblemente no los vaya a mencionar, no los vaya a citar explícitamente, pero los pueden revisar ustedes para ver si se corresponden con la idea, ¿ok? Entonces Pablo siente un gran amor por su pueblo y le duele ver a su pueblo rechazar al Mesías. Los privilegios, punto 2, los privilegios que Dios dio a los israelitas, que incluyen, entre otras cosas, su relación con los patriarcas e incluso la promesa del Mesías, versículos 4 a 5, contrastan con la incredulidad de esto. Pablo acá nos nombra la multitud de promesas, la multitud de privilegios que Israel en la carne tenía, partiendo por el hecho de que fueron elegidos por Dios y no porque fueran el mejor pueblo, sino en virtud sino por gracia y en virtud de la promesa que había hecho Dios a Abraham, quien a la vez también fue elegido no porque haya sido el mejor hombre, eh, y en virtud de esta elección particular, porque la elección de Dios es para muchas cosas. Siempre que Dios elige en este sentido, no tiene que ver necesariamente con la administración de justicia, tiene que ver también con su determinación soberana en relación a su propósito de ciertos medios para ciertos fines. ¿Ok? Entonces la elección de Dios es multiforme. Nosotros obviamente nos enfocamos en una en particular, que es la elección para salvación o la reprobación para condenación, pero la elección de Dios es multiforme. Y una de esas obras soberanas de elección de Dios es la elección de Israel. ¿Ok? Y esta elección incluyó ciertos beneficios. También ellos fueron parte de un pacto con Dios, el pacto en el Sinaí. Tuvieron privilegios, tuvieron todo un sistema sacramental que les mostraba eh, por medio de sombras al Mesías que había de venir. El Mesías vino por parte de ellos, como Cristo le dice a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Eh, el Mesías vino y estuvo entre medio de ellos y aún así ellos lo rechazaron. Entonces hay un contraste ahí que más adelante no, no, de la cual más adelante emana la objeción implícita del versículo 6, ¿ok? Que más adelante mencionaré. Punto 3. La grandeza del privilegio del Mesías no radica solamente en que según la carne era el Cristo, sino en que el Mesías era Dios mismo encarnado. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? Hay una lectura alternativa de este versículo que es de la cual se agarran también muchas sectas que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, este no es el único versículo por el cual la deidad del Señor puede ser establecida y deducida. Hay un montón de ellos. Por ejemplo, Juan 1 al 3. Y agrego el versículo 18 porque el versículo 18 nos habla de la encarnación, que el Señor hizo su tabernáculo entre los hombres. Así como Israel viajaba en el desierto y el tabernáculo iba con ellos, asimismo Cristo fue el tabernáculo de Dios entre los hombres. Pero Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que son expresiones fuertes de deidad de Jesucristo y su igualdad en esencia con el Padre. Y este es un versículo, o sea, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento de forma incipiente como el Nuevo de forma un poco mucho más explícita, nos enseña que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es Dios, Dios de Dios, de la misma esencia con el Padre y el Espíritu Santo. En ese sentido, el don del Mesías tiene
importancia suprema, o sea, la categoría de que tu Mesías sea tu Dios mismo, es un privilegio que no hay que menospreciar. Y sin embargo, los judíos, los israelitas por los cuales Pablo siente mucho dolor, lo rechazaron y lo menospreciaron. ¿Ok? Vamos a los siguientes versículos, siguientes comentarios. Versículos 6 al 13 de Romanos 9. Vayan leyéndolos para que vayan y viendo el sentido de lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? El verdadero Israel elegido por Dios. ¿Ya? La primera observación es: debido a la incredulidad de Israel nacional, en contraste con sus privilegios, surge la objeción implícita. Si Dios prometió salvar a Israel, pero Israel se está perdiendo, entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? Cuando Pablo empieza el versículo diciendo no que la palabra de Dios ha fallado, se está adelantando a una objeción que puede surgir en la mente de su oyente, en el hecho de que si Dios en su, eh, en su propósito de salvar a este Israel les dio todos estos privilegios e incluso el mismo Hijo de Dios vino a morir eh, por este Israel, pero este Israel está rechazando a su mismo Mesías. La pregunta que surge es: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Falló Dios? ¿Fracasó Dios en su intento de salvar al pueblo que él eligió? Pablo se adelanta y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y nos da las razones más adelante del porqué de esto. Dice, observación número 2. La respuesta de Pablo es no. Y nos lleva a una distinción esencial. Existen dos Israel, uno en la carne y uno de la promesa. Versículos 6 al 8. Ver Romanos 2, 28, 29, 4 del 9 al 12, después del 16 al 17, capítulo 9, 24, 26, capítulo 11, 24, Gálatas 3, del 6 al 9, y versículo 29, capítulo 4, del 26 al 28, y Juan 8, 39, 42. Pueden revisar esos versículos para que vayan redondeando la idea detrás de esto, ¿ok? La palabra de Dios entonces no ha fallado porque no estaba dirigida al Israel nacional, sino al Israel de la promesa en quienes haya cumplimiento pleno. ¿Ok? La palabra de Dios no ha fallado, sino que se ha cumplido completamente, porque aquellos que Dios ha determinado como parte del verdadero Israel, aquellos que reciben la vida de la vid, que es Cristo, el verdadero Israel, están recibiendo la salvación, están siendo salvados, están siendo reunidos y están recibiendo por la gracia de Dios todos los beneficios que la muerte de Cristo obtuvo para ellos, así como su resurrección. ¿Ok? Como una observación adicional, podemos decir que el Israel en la carne, el Israel natural, el Israel nacional, siempre fue un tipo del Israel espiritual, del verdadero Israel de Dios, de la iglesia. ¿Ok? Era una sombra eh, cuyo cumplimiento se halla en el establecimiento de la iglesia. ¿Ok? Entonces tenemos dos Israel. Tenemos el Israel en la carne y el Israel el Israel de la promesa, como lo dice Pablo acá. Israel de la promesa. Yo lo llamo en otros lugares o en otros artículos que escribo, le llamo el Israel espiritual, el Israel en el espíritu. Pablo en este caso le llama el Israel de la promesa porque tiene que ver con el argumento que él presenta. ¿Ok? Observación número 3. Hablando de la distinción entre el Israel en la carne y el Israel de la promesa, dice, Pablo deduce esto de lo que Dios dijo a Abraham y a Isaac. Abraham tuvo muchos hijos, pero solo en Isaac le fue llamada descendencia. Versículo 7, Génesis 21:12. Y aún en la descendencia de Isaac, solo Jacob fue señalado por sobre su gemelo mayor Esaú. Ya los versículos 11 al 13 y los versículos de referencia. Ergo, o por lo tanto, ser un verdadero israelita nunca estuvo atado a la descendencia natural, Lucas 3:8, sino a la voluntad de Dios. ¿Ok? El punto es el siguiente.
Pablo deduce que no hay una relación entre la descendencia natural y, y el ser un israelita a partir de las palabras que él lee en el Antiguo Testamento, en las historias del Génesis, de cómo Dios se refirió a Abraham. ¿Ya? Eh, Abraham tuvo muchos hijos, ¿ok? Abraham tuvo muchos hijos, pero solo uno de ellos, Isaac, es el hijo de prometido, el hijo de la promesa. En él le sería llamada descendencia. Por lo tanto, la relación de descendencia con Isaac, eh, la carne no es el factor determinante en sí, sino que eh, el, con Abraham, digo, no es el factor determinante, sino que es la promesa de Dios la que va dirigiendo quiénes son estos hijos de la promesa. ¿Ok? Y después nos pasa a nombrar el caso de Isaac, que tuvo gemelos, o sea, el hijo de la promesa, aquel en el cual le sería llamada descendencia, tuvo descendencia. ¿Ok? Pero esa descendencia que tuvo, que eran gemelos, o sea, estaban creciendo al mismo tiempo en el vientre de su madre, Rebeca, eh, aún ahí los hijos de la promesa fueron distinguidos por Dios el uno del otro. Entonces, si bien en Isaac le sería llamada descendencia, no toda la descendencia de Isaac es hijo de la promesa. Por lo tanto, nuevamente se prueba que no son los de la carne los descendientes, los hijos de Dios, los hijos de Abraham, sino que son los de la promesa. Y más adelante Pablo nos habla más respecto de qué es ser un hijo de la promesa, algo que voy a hablar más adelante. ¿Ya? Eh, y esto se ve reforzado también por otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 3:8, Juan el Bautista les dice que no digáis que les dice a los judíos que nos saquen a colación el hecho de que sean hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Y estos hijos de la promesa son determinados y designados por Dios porque Juan 1:13, como dice, los cuales no son nacidos de carne ni de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que va armando el camino de los hijos de la promesa. Dios es el que determina quién es hijo de la promesa y quién no. Pero ¿por qué? ¿Cómo podemos afirmar esto? Más adelante lo vamos a saber. Que es en la observación siguiente. Dice, Dios es libre y soberano en cuanto a determinar quiénes son hijos de la promesa y quiénes no. Los hijos de la promesa son prometidos por Dios a Abraham. ¿Ya? La palabra de la promesa es esta. Sara tendrá un hijo. Versículo 9. Esta es la palabra de la promesa. Dios prometió a Abraham un hijo. Sara tendrá un hijo. Y nacen por voluntad y poder de Dios. La palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ver Juan 1, 12, 3. La iniciativa humana no tiene nada que ver con esto. Génesis 15, capítulo 15, después capítulo 16, 1, 2. El intento de Sara de cumplir la promesa en la carne por medio de Agar demuestra que no depende del que quiere ni del que corra. Versículo 16, que está más adelante en Roma. ¿Ya? ¿Quiénes son los hijos de la promesa? ¿Cuál es la palabra de la promesa? Es esta. La palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces un hijo de la promesa es un hijo que Dios promete. Y que no solamente Dios promete, porque la palabra de la promesa es esta. Sara tendrá un hijo, sino que es un hijo que Dios lleva a la existencia. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Isaac era un hijo de la promesa, era un hijo prometido a Abraham. La pregunta es, así como Isaac fue un hijo prometido a Abraham, Isaac tuvo la iniciativa en cuanto a su elección. ¿Isaac hizo algo para ser hijo de la promesa? No, para nada, porque el hijo de la promesa es eso, es algo que Dios promete hacer. En este caso, abrirle la matriz a Sara para que tenga un hijo. Y en este hecho histórico también tenemos en parte el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Cuando lo lleva afuera y le dice, mira las estrellas del cielo, puedes contarlas, así será tu descendencia, serás padre de muchas naciones.
Dios le prometió hijos de Abraham. Ser hijo de la promesa no tiene nada que ver con la iniciativa humana, no tiene nada que ver con lo que yo haga o sea. Ser hijo de la promesa tiene que ver con el hecho de que Dios va cumpliendo la promesa de darle hijos a Abraham. Es Dios el que promete y Dios es el que cumple. Ya, Sara era estéril y Dios le prometió un hijo a Sara y a Abraham. Y vino ese hijo por voluntad de Dios. ¿Okay? No por este hijo no era especial en sí mismo, sino que es producto de la promesa que Dios hizo a Abraham. Así son los hijos de la promesa. Entonces, ser un hijo de la promesa es ser uno de esos hijos prometidos a Abraham, que Dios le prometió a Abraham, que le daría. ¿Ya? Y estos hijos no vienen por iniciativa humana, no son determinados por algo que tengan ellos en sí mismos, como lo veremos más adelante, sino que estos hijos son determinados por Dios mismo y dados a Abraham. Podríamos decir que estos hijos son creados por Dios y formados por Dios para dárselos a Abraham como sus hijos, como sus hijos. ¿Ok? Eh, nombro el pasaje de Génesis capítulo 15, capítulo 16, 1, 2, en el hecho de que Sara intentó cumplir la promesa por medio de Agar, eh, pero Ismael no fue el hijo prometido, o sea, era descendiente de Abraham, era hijo de Abraham, como se le dijo, como se decía la promesa, pero en realidad no era el hijo prometido, porque la palabra de la promesa esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese es el hijo de la promesa, no viene por iniciativa humana, no viene por el esfuerzo del hombre, sino que es una promesa que Dios hace y Dios mismo cumple en el tiempo, en la línea entre los hombres. ¿Ok? El punto número, creo que es el 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dios no determina quiénes son hijos de la promesa y quiénes no en base a obras previstas, ¿sí? Incluyendo la fe en Cristo, que es un don de Dios. Ver Filipenses 1:29, Juan 6:64 65, sino solo según su libre y soberana voluntad, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ver también versículo 16 y Juan 1:13. ¿Ok? Es lo que venía diciendo. Los hijos de la promesa son hijos prometidos por Dios a Abraham. Y Dios no solamente determina quiénes son esos hijos, sino que los trae a la existencia y les da las características de hijo. En este caso, la fe en Cristo es una característica de un hijo de Abraham, pero no es una condición o un parámetro para ser elegido como hijo de Abraham o ser determinado por Dios a ser un hijo de Abraham, sino que la fe en Cristo Jesús es una manifestación del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Eh, Dios no determina en base a las obras quién es y quién no es hijo de Abraham, quién es y quién no es hijo de la promesa. El versículo 11 de Romanos es claro. El propósito de Dios por la elección permanece por el que llama, no permanece por las obras. No son las obras lo que determinan la elección, sino el que llama, es decir, Dios. Y estas obras incluyen, por supuesto, excluyen cualquier otra obra, pero muchas veces se habla de que es la fe prevista, pero la fe es un don de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. Creer en Cristo es algo que Dios concede. En Juan 6:64-65, Cristo le dice a la multitud que lo seguía, yo sé que algunos de vosotros no creen en mí. Y en el versículo 65 dijo, por eso os he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El ir a Cristo en Juan 6 es equivalente a creer en Cristo. Ellos no estaban yendo a Cristo en el sentido de que no estaban creyendo en Cristo. Cristo les dijo, ustedes no creen, porque creer en mí es algo que Dios concede, básicamente es lo que está diciendo. Ustedes no vienen a mí, estaban al lado de Cristo, pero no vienen a Cristo, porque Dios no les ha dado el ir a Cristo, es decir, Dios no les ha dado el creer en Cristo.
La fe es un don de Dios, por lo tanto no puede ser una condición prevista para la elección. Por lo tanto, la fe es una señal de que Dios va cumpliendo su promesa hecha a Abraham, de que tendría una multitud de hijos de todas las naciones, de que sería llamado padre de muchas gentes. ¿Ok? Algo que el versículo 11 de forma explícita dice. Y más adelante el versículo 16 también dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, Pablo en todos los lenguajes nos está diciendo que la salvación es por gracia, libre, soberana, y no por algo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, incluyendo la fe en Cristo. Juan 1.13 enfatiza más esta idea cuando dice que, en el versículo dice que a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos por obra de carne, ni por voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que los lleva a nacer y es el Dios el que los lleva a creer. ¿Ya? Y Dios lo hace ¿por qué? Porque de esa forma cumple su promesa. Los hijos de la promesa son contados como descendientes. Y esos hijos de la promesa son los hijos de Dios prometidos a Abraham. Y que Dios crea en el tiempo porque los tiene determinados. Si creemos que Dios es omnisciente y su conocimiento no cambia, sabemos que entonces por necesidad lógica vamos a deducir que estos hijos ya están determinados de antemano. La identidad de ellos se conoce, Dios la conoce. Y en el tiempo, de acuerdo a su propósito específico, Dios los trae a la existencia, les hace caminar el camino que Él predeterminó para ellos, incluyendo todas las cosas, las cuales obrarán para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que a los que aman a Dios, es decir, a los que por Dios han sido llamados. Y llegado el momento, Dios les salva, eh, haciéndoles nacer de nuevo y concediéndoles la fe en Jesucristo, exponiéndoles a la palabra de Dios, por supuesto. ¿Ok? Entonces de esa manera Dios va cumpliendo la palabra de la promesa. Yo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? De esta manera Dios va dándole hijos a la estéril, a la Jerusalén celestial. Alégrate tú, porque la estéril tiene más hijos que la que no es estéril. Dios es el que trae esos hijos. ¿Ok? Entonces no depende de las obras, no depende del que quiere ni del que corre. Pues bien, bueno, de acá entendemos que entonces que los hijos de la promesa no están determinados por la descendencia nacional, la descendencia física de Abraham, sino que están determinados por la promesa de Dios. Abraham, estos hijos de la promesa son hijos prometidos por Dios a Abraham, hijos que Dios trae a la existencia y que Dios despierta en el momento predeterminado por él. Y estos hijos no son hijos de la promesa por algo que hayan hecho, sino que es por la sola y libre y soberana voluntad de Dios. ¿Ok? Puesto que Dios es el que determina quién es hijo y quién no es hijo, y esto no lo hace en virtud de las obras que hagan estos o dejen de hacer, sean buenas o malas, como dice Romanos 11, surge la primera objeción fuerte que Pablo contesta. ¿Ok? Versículos 14 y 18. La justicia de Dios puesta en duda. El versículo 14 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La observación dice, la objeción del versículo 14 solo tiene sentido si ser hijo de la promesa es determinado por la libre voluntad de Dios, no por las obras del hombre. Si la elección fuese en razón de las obras previstas, la misma sería un acto no libre ni soberano, sino de justicia referido a lo que el individuo hace, con lo que la objeción pierde todo sentido. Es decir, el hecho de que si Dios salva por algo que vio en aquellos individuos que Él está salvando, entonces en realidad no estamos hablando de una elección, sino de una concesión de justicia. Estamos hablando del hecho de que, porque este individuo X, de forma indeterminada, hizo A, en consecuencia de eso, Dios está obligado a hacer B. ¿Se entiende? Si esta fuera la idea de Pablo en los versículos anteriores, la objeción del versículo 14 no tiene sentido, porque eso sería una transacción justa.
De hecho, si Pablo levantase la objeción, respondería, pero no, no. Si Dios le da la salvación a aquellos que él vio de antemano que creerían. Y se acabó, se acabó. Porque aquellos que piensan en términos de justicia y ven el asunto de la salvación en términos de justicia, claramente entienden que desde ese parámetro sería realmente injusto que sin tomar en cuenta nada de lo que hagan estas personas, Dios determinara quién es salvo y quién no. ¿Por qué? No es justo. ¿Por qué no es justo? Y entonces solo en ese marco puede emanar esta objeción con algún sentido real. ¿Ya? Observación número 2. Dice, Pablo parte su argumento desde el axioma ateísta que nos dice que Dios, en razón de que Él es como el supremo bien y el único bueno y justo en esencia, Deuteronomio 32, 3, 5, Job 4, 17, Mateo 19, 27, de que como Dios es el bien supremo, el único bueno y el justo en esencia, Él es la norma normata en términos de lo que es justo. De manera que lo que Dios considera justo lo es porque Dios así lo ha determinado. Luego, Dios no es injusto, porque Él mismo ha determinado que es justo para Él tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Como dijo Moisés, versículo 15. Ergo, o por lo tanto, tener misericordia es una prerrogativa exclusivamente suya, no condicionada en absoluto por lo que el hombre quiera o haga. Versículo 16. También los versículos 11 y 21. ¿Ok? El punto es el siguiente. Acá se está cuestionando la justicia de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Porque aquel que dice que es justo y que no es justo, dijo lo siguiente, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no es injusto. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo que para Él es justo obrar de esa manera. Él determina que su obrar es totalmente justo, es una potestad propia suya. Por lo tanto, ¿dónde está la injusticia? Si aquel que determina lo que es justo, lo que es santo, lo que es bueno, dijo que Él iba a tener misericordia de quien Él quisiera tener misericordia, eh, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? ¿Bajo qué parámetro podíamos cuestionar el hecho de que Dios elija tener misericordia de quien Él quiera? ¿Ok? El tener misericordia es una prerrogativa exclusivamente suya, no condicionada en absoluto por lo que el hombre quiera o haga, como los versículos anteriores nos dicen claramente. ¿Ok? La siguiente observación dice, aquí hay un conflicto de parámetros, lo que el hombre considera justo en relación al obrar de Dios y lo que Dios considera justo para sí mismo. El hombre no tiene derecho a normar el obrar de Dios. Muchas veces nosotros como hombres eh, miramos a Dios y esperamos que actúe de cierta manera. Y si Él no actúa de la manera que nosotros esperamos, lo acusamos de injusticia. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros qué es justo y qué es injusto si nosotros no somos parámetro de eso? O sea, yo sé que los humanistas, los modernistas hacen del hombre el centro de todo, pero ¿qué es el hombre? ¿Y a qué hombre preguntarle? Porque en realidad lo que es justo para mí también puede ser injusto para ti. O sea, el hombre no puede ser un parámetro de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto. Entonces, si el hombre no puede ser un parámetro de lo que es justo y de lo que es injusto, entonces, ¿sobre qué plataforma se para determinar qué es lo que lo que Dios haga es justo o injusto? ¿Sobre qué plataforma Él se sostiene para decir que hay injusticia en Dios si Dios elige de quien tener misericordia y esto no en base a las obras o al deseo y el querer y el hacer de las personas, de los individuos, de los sujetos de su determinación divina? ¿Quién es el hombre? ¿Ok? La siguiente observación dice, Pablo extiende la libre y soberana voluntad de Dios a aquellos que Dios no considera hijos de la promesa. Esto es, los réprobos. Versículo 17. Éxodo 9 dice, de manera que su obrar entre los hombres no solo tiene que ver con aquellos a los que salva, sino también tiene que ver con aquellos que han sido predestinados para condenación. Esto es,
Dios no solamente tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, sino que también endurece a quien Él quiere endurecer. Versículo 18. La libre y soberana voluntad de Dios abarca todas las cosas. Salmo 115:3 nos dice: Jehová está sentado en su trono. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Ok? Pablo no solamente nos habla acá de los hijos de la promesa, sino que extiende su argumento a aquellos que no son hijos de la promesa, aquellos que no han sido determinados por Dios para disfrutar de la salvación obtenida por Cristo para su pueblo. Y lo hace usando un ejemplo particular, el de Faraón. En la historia de Faraón nosotros vemos que Dios previamente le dijo a Moisés que él endurecería a Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Y después a Faraón le dice: para esto mismo te he levantado. Es decir, el Faraón no fue creado para recibir misericordia. Faraón fue creado por Dios y levantado por Dios para que por medio de él Dios mostrara su poder y hiciera, engrandeciera su nombre en la tierra. En otras palabras, Dios decidió previamente endurecer a Faraón. Por lo tanto, Dios no solamente determina quiénes son los hijos de la promesa, sino que determina quiénes no lo son. ¿Ok? Y es de forma muy explícita Pablo dice esto cuando en el versículo 18 nos dice: porque él por lo tanto, a la luz del caso de Faraón, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia libremente, pero también endurece a quien él quiere endurecer. ¿Ok? Y esto tampoco por las obras, porque el versículo 11, que no habían hecho ni bien ni mal, y aún así Esaú fue aborrecido. ¿Se entiende? Se entiende que en la determinación de Dios de los hijos de la promesa y los que no son hijos de la promesa, las obras, sean cuales fueren, estas no son condicionantes para esto. Todo esto es un ejercicio libre y soberano de Dios para el cumplimiento de su propósito. El punto siguiente dice así: tanto tener misericordia como endurecer son actos libres y soberanos de Dios entre los hombres, cuyo fin es el cumplimiento de su propósito en el destino de estos para la gloria de su nombre. Faraón fue endurecido por Dios para que desobedezca el deber impuesto por medio de Moisés y así no dejar libre al pueblo de Israel. De esta manera, Dios le castigaría por este pecado derramando las 10 plagas sobre Egipto y mostraría su poder y su nombre sería engrandecido. Los versículos relevantes de eso. La forma en cómo Dios hace esto no nos es enseñada aquí, pero por cuanto Dios dijo que endurecer es parte de su potestad, y lo dijo tanto a Moisés como a Faraón, a la luz del axioma de Dios como parámetro de lo que es justo y bueno, debemos juzgar tal acto como justo. En otras palabras, el hecho de que Dios no elija a ciertas personas para condenar, para salvación, y por lo tanto la determine para condenación, es un acto justo de Dios, porque procede de su potestad libre de determinar estas cosas. ¿Ok? Alguno puede decirme: pero Faraón, en realidad el acto de endurecer de parte de Dios a Faraón es un acto de judicial, puesto que Faraón era pecador, Dios lo endureció previamente por esto. Pero el contexto de Romanos 9, especialmente a la luz de Romanos 9:11, nos enseña otra cosa. Nos dice que Esaú fue aborrecido aún cuando no había hecho ni bien ni mal. Podemos extender este principio también a Faraón. Faraón fue puesto por el propósito de Dios y levantado por el propósito de Dios, no porque él haya hecho algo bueno o malo, sino porque de esta forma Dios cumplía su propósito. Faraón era un medio para un fin. Por supuesto, en este desarrollo de la historia también entra la justicia y la retribución a las malas obras, porque, ojo, reprobar y condenar no son sinónimos. La reprobación es un acto soberano de Dios y la condenación es un acto justo de Dios. La reprobación tiene que ver con la libre y soberana determinación de Dios de no salvar
a ciertos individuos identificados particularmente, porque Dios conoce la identidad de aquellos que no va a salvar, porque Él los trae a la existencia, Él los creó para eso. Está la reprobación, y la condenación significa la recepción en justicia del pago que merecen las malas obras de los hombres, de estos hombres. ¿Ok? Entonces, reprobar es un acto soberano, condenar es un acto de justicia. Acá estamos hablando de la reprobación y cómo esa reprobación se mantiene, se manifiesta en el tiempo. En este caso particular, en este hecho particular, en el caso de Faraón. Faraón fue un réprobo, alguien a quien Dios determinó que no recibiría eh, la gracia para ser salvo. ¿Ok? Un breve off topic. En el versículo 17, Pablo personifica la escritura y nos dice que la escritura dice a Faraón, identificando lo que Dios habla con lo que la escritura dice. Esto nos habla de la ontología de la Biblia, la palabra de Dios, que no solo debe ser considerada palabra de Dios, sino también Dios hablando. Lo que dice la Biblia lo dice Dios. Ergo, cualquier postura que pretenda ponerse de forma equivalente o por sobre la escritura, en términos de autoridad, infalibilidad y doctrina, comete blasfemia porque afrenta la autoridad directa de Dios. La Biblia es la norma normata, norma sobre toda norma, ¿ok? El punto es el siguiente, hay tradiciones eh, que postulan que la Biblia, junto con otras fuentes de autoridad, están en equivalencia en términos de autoridad, infalibilidad, etcétera, 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 pero los hechos, finalmente, es la tradición y la iglesia en sí, en este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, es lo que determina lo que la Biblia dice, por lo tanto, la autoridad última no es la Biblia, es la iglesia, que en este caso la iglesia no es la comunidad de aquellos que han sido salvos por Dios, sino que es el magistrado vivo, el magisterio vivo, magistrado no, magisterio vivo. Por lo tanto, en última instancia no es la Biblia la autoridad para ellos, sino que es la iglesia. Por eso se enfocan tanto en defender a la iglesia, al papa, al magisterio, etcétera, 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 etcétera. Demostrando que el principio que sostienen es la sola eclesía, no la sola escritura, pero a la vez blasfemando contra Dios, porque al poner la palabra de Dios bajo la autoridad de la iglesia, porque la palabra de Dios estaría bajo la autoridad de la iglesia, lo que hacen finalmente es decir que lo que Dios dice está determinado o condicionado por lo que la iglesia quiere que Dios diga. Eh, qué insolencia, eso es blasfemo. Pero bueno, para que lo piensen un poco. Ya, versículos 19-23. Responsabilidad, soberanía de Dios e insolencia del hombre. El versículo 19 dice, pero tú me dirás, ¿por qué pues se inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ya, así parte esta sección. La observación primera dice, la objeción del versículo 19 debe entenderse por la siguiente idea que emana de los versículos precedentes. Dios endureció a Faraón, porque dice la Biblia en los versículos anteriores, al que quiere endurecer, endurece, y en este caso el ejemplo usado fue Faraón. Dios endureció a Faraón para que Faraón desobedeciera la orden de Dios de dejar libre al pueblo de Israel. Y luego Dios le castigó por su desobediencia, dejando caer las plagas sobre Egipto. Si la desobediencia de Faraón estuvo determinada por la voluntad de Dios expresada en el acto de endurecer, sea como fuere que este acto fuera llevado a cabo, entonces, ¿por qué Dios le hace culpable de pecado? Entre paréntesis, ¿por qué? Pues sin culpa. Si al final Faraón simplemente obró en virtud de lo que la irresistible voluntad de Dios determinó de antemano que sucediese, entre paréntesis, porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Se entiende? La objeción del versículo 19
emana precisamente del hecho de que Dios, al endurecer a Faraón para que no dejara salir a su pueblo bajo expresa orden de Dios mismo, eh, hace que la persona que escuche esto piense, pero ¿por qué entonces Dios le hace responsable? ¿Por qué le culpa si Faraón no era libre de elegir de otra forma? Faraón no era libre de hacer lo bueno, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente Faraón obró en virtud de lo que Dios mismo determinó que sucediese, porque Dios lo endureció para que no obedeciera a su mismo mandamiento. Entonces, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué le echa la culpa a Faraón de pecado? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Se entiende? Esta objeción toma muchas formas, muchísimas formas. Esta objeción es en la boca de aquellos que niegan o suavizan la soberanía de Dios, o le dan a la voluntad del hombre algún nivel de autonomía en relación a la voluntad de Dios, en relación al poder de Dios. Esta objeción eh, toma muchas formas, toma muchas maneras. Que Dios es el autor del pecado, que el hombre para ser libre tiene que ser, para ser responsable y que sus obras sean malas tiene que ser libre, entendiendo libertad como autonomía de la voluntad en relación al poder de Dios. Eh, que el hombre, que entonces somos palos y rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas objeciones a la soberanía de Dios, finalmente son diferentes formas en que esta objeción del versículo 19 se manifiesta. ¿Ok? Ah, sorry, sorry. Perdón. Observación número 2. Así como la objeción del versículo 14 se enfoca en la justicia de la elección de los hijos según la promesa, asimismo esta objeción se enfoca en la reprobación de los vasos de ira, específicamente en la relación entre la ética y la metafísica de los eventos en cuestión. ¿Ok? La objeción de la justicia, que pues diremos que hay injusticia en Dios del versículo 14, eh, tiene como énfasis a los hijos de la promesa. Dios determina quién es hijo de la promesa y quién no. Por lo tanto, ¿es injusto que Dios determine esto? En ninguna manera, dice Pablo. Pero aquí la objeción se enfoca no en los hijos de la promesa, sino en los vasos de ira. El enfoque de la objeción del versículo 19 viene dado por el ejemplo de Faraón, puesto que no solamente Dios determina quién es hijo de la promesa, sino quién no es hijo de la promesa, y en virtud de esto tiene misericordia de unos y endurece a otros. Entonces, a estos que endurece, ¿por qué los culpa de pecados? Y finalmente, al endurecerlos, estos no pueden resistirse al endurecimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, este es el enfoque de la objeción del versículo 19. ¿Ok? Observación siguiente. Pablo considera la objeción una afrenta insolente a la libre y soberana voluntad de Dios. Su potestad de hacer como Él quiera con los suyos. Versículos 20-21. El hombre es criatura y como tal no tiene derecho a cuestionar los propósitos del Creador. Al escuchar esta objeción, Pablo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres? Básicamente es un endurecimiento de su respuesta a la objeción anterior, en la cual también teníamos al hombre estableciendo qué es lo justo, qué es lo santo, qué es lo bueno. Para Pablo esto es una insolencia, porque el hombre es hombre. ¿Quién eres tú, más antes, oh hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dios es el creador, Dios es el que determina qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Entonces, para Pablo, levantar este tipo de objeciones es un insulto a la soberanía de Dios, un insulto al poder de Dios de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es un insulto al derecho de Dios de hacer como Él quiera. ¿Ok? Lo cual no es menor. Denme un segundito. Sigamos. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques
Vamos a la siguiente observación. Ojo, el tono de Pablo nos indica que hacer este tipo de objeciones a la voluntad de Dios, a la potestad de Dios de hacer como Él quiera, es insolente. Así que cuidado, cuidado cuando nosotros queramos ponernos como los parámetros de justicia de lo que determinan que Dios puede hacer o no puede hacer. Ojo, cuidado con eso. La observación siguiente dice: no hay que confundir el uso que Pablo hace de la analogía del alfarero y la masa con el uso que hacen de la misma Isaías y Jeremías. Que usen la misma analogía no implica misma intención de uso. Ojo, el énfasis de Pablo es en la potestad y libertad del alfarero para hacer de la masa como él estime conveniente, y de la imposibilidad de la masa de reclamar al respecto. El hombre está en las manos de Dios y Dios puede hacer del hombre como le plazca. ¿Okay? Muchos objetores de la soberanía de Dios dicen que traen la analogía de Jeremías y tratan de hacer equivalentes el uso que se hace allí con el uso que Pablo hace de la misma analogía cuando eh, no tiene que ser así. O sea, no existe ninguna necesidad eh, lógica de que Pablo tenga que usar la analogía de la misma forma y en el mismo exacto, con el mismo exacto énfasis que lo que hace Jeremías. La intención de Pablo al usar la analogía es bastante clara en los versículos. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El uso que Pablo hace de la analogía es evidente. El alfarero tiene total control y dominio de la masa y puede hacer de la masa como él desee, un vaso para honra o un vaso para deshonra. ¿Ok? En este caso, un vaso para usos sagrados o uso noble y vasos para uso no tan noble. Esa es la idea. Pero la analogía, la idea de la analogía es esta: presentar a Dios como el alfarero que toma la masa y determina la forma que esta masa tiene. ¿Ok? El hombre está en las manos de Dios y Dios puede hacer del hombre como le plazca. Proverbios 16:4 nos dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, incluso al impío para el día malo. O sea, el impío fue hecho por Jehová. La forma en cómo lo hace, eso se puede discutir, pero el impío es hecho por Jehová con un propósito predeterminado de estar en el día malo para el propósito de Dios. ¿Ok? En Proverbios 21 nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Eh, Así como un río, Dios lo puede mover como Él desee. Asimismo el corazón del rey, que es donde se asientan toda la actividad espiritual, intelectual, emotiva del ser humano, está en la mano de Dios y Él lo puede inclinar hacia donde Él quiera. Ese es el gran poder que Dios tiene sobre su creación y sobre nosotros. Y ese es el énfasis de la analogía del alfarero. Ya. La siguiente observación dice así: podemos deducir con seguridad, a la luz de lo expuesto por Pablo, que la responsabilidad de pecado no presupone autonomía alguna de la voluntad del hombre en relación al poder de Dios. Versículo 19. La objeción del versículo 19 funciona mucho bajo esta presuposición, que es decir, que para ser responsable, para ser culpable, tú tienes que obrar de forma autónoma en relación al poder de Dios en este caso. Y no es así, o sea, tú eres responsable aun cuando tu voluntad esté debilitada o no pueda obrar de otra manera si tú transgredes la ley. ¿Ya? Dice, en otras palabras, aunque la voluntad del hombre no sea libre del poder de Dios, aún así Dios puede hacerle responsable de pecado y castigarlo por eso. Como diría Gordon Haddon Clark, el hombre es responsable precisamente porque no es libre. Es decir, su responsabilidad está relacionada con la ley de Dios, no con autonomía alguna de la voluntad del hombre en relación a Dios. En otras palabras, tú no eres responsable porque tú eres libre, tú eres responsable porque la ley te impone un deber
y tú o lo cumples o no lo cumples. Ahora, las causas metafísicas de estar detrás de este cumplir o no cumplir, eh, en cierto sentido no son tan relevantes. O sea, un alcohólico, por poner un ejemplo más terrenal, un alcohólico tiene la voluntad debilitada al nivel de que no puede no someterse a su vicio. Y sin embargo, sigue siendo pecado su vicio. Si la libertad fuera la presuposición necesaria para ser responsable, entonces en el momento en que una persona es esclava de un vicio o esclava de una condición particular moralmente reprobable, esa persona deja de ser responsable. Y vemos señales de esto cuando ya no se habla de maldad, de pecado, sino que se habla de enfermedad. Por ejemplo, se nos dice que los asesinos seriales están enfermos. Es decir, no pueden obrar de otra forma. Es una forma de suavizar la responsabilidad, pero no. La esclavitud a un vicio particular, de tal forma que la voluntad esté tan debilitada o anulada que no pueda obrar de otra manera, no exime de responsabilidad a aquel que ejecuta la obra. Si en lo menos esto es cierto, tanto más en lo más. O sea, que la voluntad del hombre esté bajo la potestad de Dios de tal manera que Dios a donde la quiere la inclina, no implica que entonces el hombre no es responsable de lo que haga. El hombre es responsable porque hay una ley, no porque es libre. Hay una ley que le impone un deber y ese deber o lo cumple o no lo cumple. Si se reúne la condición de cumplir o no cumplir el deber, entonces se reúne la condición para que exista responsabilidad. Ese es el punto. No, en otras palabras, no es la autonomía de la voluntad lo que se presupone al responsabilizar o culpar a alguien, sino el hecho de tener que dar cuenta de lo que uno hace ante Dios, ante Dios, en relación a la ley. ¿Se entiende? Siguiente observación. El fin último de la elección y reprobación de Dios es glorificarse a sí mismo en la salvación de Cristo, de los vasos de misericordia, y en la condenación de los vasos de ira, mostrando todo su glorioso ser en ambos eventos. ¿Ok? El objetivo final acá, voy a ponerme un poco supralapsaria. El objetivo final de Dios en todo esto es glorificarse a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, tanto en la salvación de los elegidos como en la condenación de los réprobos. Dios, ese es el fin último de todas las cosas. Hacia allá apunta toda la historia, hacia allá apuntan todos los eventos. Hacia glorificar a Dios en Jesucristo, en la salvación de su pueblo elegido y en la condenación de los réprobos. Pablo habla explícitamente de esto en los versículos de Romanos 22 y 23. ¿Ok? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder lo mostró soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados de antemano para, eh, para destrucción, y queriendo mostrar su misericordia los prepara con los vasos de misericordia preparados por Dios mismo para salvación. El objetivo de Dios es ese, mostrarse a sí mismo, glorificarse a sí mismo, tanto en la salvación como en la condenación, ¿ok? En todo su amplio ser. ¿Y qué dice Pablo? Comienza el versículo diciendo, ¿y qué? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tienes con eso? Siguiente observación dice, la libre y soberana voluntad de Dios sigue siendo enfatizada cuando se nos dice que los vasos de ira son preparados para destrucción. Versículo 2, Proverbios 16:4. Y que los vasos de misericordia los preparó él mismo de antemano para gloria. Versículo 23, Efesios 5, 25, 27. Durante todo el capítulo el énfasis siempre ha sido la soberanía y libre voluntad de Dios. Es decir, Pablo no suelta el tema aquí. Al contrario, las objeciones que emanan en virtud del obrar de Dios en la historia de los destinos de los hombres. Los vasos de ira preparados para destrucción, así como Faraón fue endurecido por Dios. Dios lo preparó, lo está preparando para destrucción. Y los vasos de misericordia que Él mismo preparó. Dios es el que prepara tanto a unos y otros para el destino predeterminado por Dios mismo. ¿Ok? Entonces la soberanía de Dios sigue siendo el punto principal acá. Ya, y para terminar, versículos 24 al 29. La libre y soberana voluntad de Dios abarca a judíos y gentiles.
Pablo extiende todo lo expuesto, no solo al pueblo judío, sino también a los gentiles. Versículo 24. Gentiles y judíos son determinados por Dios tanto vasos de ira, ejemplo Faraón y Saúl, versículos 13 y 17, como vasos de misericordia, versículos 22-23. Lo anterior se desprende también, en todo caso, de la idea de que los hijos, según la promesa, no están atados de forma necesaria a la descendencia natural de estos con Abraham. Por lo tanto, nunca fue un privilegio exclusivo de Israel según la carne. La promesa no corre exclusivamente dentro de la descendencia carnal de los patriarcas, sino también fuera de ella entre los gentiles. Romanos 4, 9, 19, 16, 17, en donde se nos dice que la promesa de Abraham también tiene el objetivo de alcanzar a los que no son de la circuncisión, a los incircuncisos. Y menciona explícitamente el hecho de que a Abraham se le prometió una descendencia, que sería padre de mucha gente, una descendencia que no se limitaría a los límites de Israel. Gálatas 3, 6, 9, del 6 al 9, 29 también nos dice lo mismo. El punto es el siguiente: todo lo dicho acá no abarca exclusivamente al pueblo judío en la carne, sino que también se extiende a los gentiles. La soberanía de Dios no está limitada al Israel en la carne, sino que se extiende también al resto de las naciones. Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las naciones y sobre todos los hombres. Siguiente observación. Pablo prueba su punto apelando al profeta Oseas, el cual anunció de antemano que quienes no eran pueblo, amados e hijos, serían llamados pueblo, amados e hijos de Dios. En Efesios 2, 11, 22 se nos dice que el muro de separación fue quitado para que tanto judíos y gentiles fueran un solo pueblo. La escritura misma nos informó de antemano que los límites de Israel serían derribados para incluir a los gentiles. Pablo tiene por costumbre siempre acudir a la norma normata, la palabra de Dios, para establecer sus puntos. Esto es importantísimo. Pablo por lo general no cita tradiciones ni cosas así. Por lo general, su costumbre mayoritaria siempre fue ir a la palabra de Dios. ¿Ok? Y establecer sus puntos en la palabra de Dios. Dando a entender que la palabra de Dios es la prueba final, la prueba última de lo que uno como cristiano debiese buscar. Entonces, la inclusión de los gentiles en la promesa es algo que la palabra de Dios ya había profetizado antes, no es algo nuevo. Pablo no está inventando cosas, sino que es algo que la Biblia ya había anunciado. Y dice: puesto que el capítulo comienza con un diagnóstico triste de Israel según la carne, versículos 1 al 5, es necesario que Pablo nos recuerde que el Dios soberano se guarda para sí mismo en Israel según la carne un remanente escogido por gracia. Versículos 27 al 29. Romanos 11 del 1 al 6, que nos habla también específicamente de este punto. Como es su costumbre, nuevamente apela a la escritura para establecer su punto. Y lo interesante de esto es que la soberanía de Dios sigue siendo el énfasis. Si el Señor de los, entre paréntesis, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, versículo 29 dice. Es decir, dentro de Israel, el remanente escogido por gracia, o como en Romanos 11 también habla, me reservé 7.000 hombres, creo que eran, o 5.000, 7.000 hombres que no han hincado la rodilla a Baal, me reservé. El remanente escogido por gracia emana o nace o es protegido por el poder y la soberanía de Dios. Dios es el que hace que exista este remanente, como todo el capítulo nos los ha enseñado. Dios tiene el control de todas estas cosas. Entonces Israel y los gentiles son todos parte de este nuevo Israel. Israel en la carne y los gentiles pertenecen ahora a este nuevo Israel, al Israel de Dios, al verdadero Israel al cual todas las promesas fueron hechas. Y es Dios el que va creando ese pueblo, es Dios el que crea ese pueblo para sí mismo en cumplimiento de la promesa que hizo a Abraham. ¿Ok? Eso. Este documento yo lo voy a subir a mi blog como texto, pero también
no sé si hoy día o mañana lo voy a subir a mi Patreon. Para los que quieran descargarlo de mi Patreon gratis. eh, para su análisis, para su lectura. Porque no es mi intención que ustedes crean esto porque yo lo digo en absoluto. Tomen este documento, lean la Biblia, lean las referencias, háganse preguntas, vean qué objeciones pueden levantar. Y por supuesto pueden buscarme en mis redes sociales para conversar, para tratar los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún problema. De hecho, me gusta porque a mí me gusta que me hagan pensar. Espero que esta vez el video haya quedado bien grabado. Vamos al punto. Mm, mm, Ahí está. Se me había olvidado. Ya. Espero que esta vez el video haya quedado bien grabado, que no haya lag. Y si hay lag lo voy a subir igual, porque no voy a volver a grabar esto de nuevo. Espero que se entienda, o sea, el audio, espero que no haya tenido ningún problema. Eh, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita para que reciban las notificaciones. Si lo que yo les estoy entregando les sirve y ustedes quieren hacerlo libremente, pueden acceder a mi Patreon. También me pueden buscar en redes sociales. Y nada, dejo este video hasta aquí. Espero que Dios lo use para el beneficio y la edificación de sus santos y para su gloria. Cualquier error que haya en todo lo que yo haya dicho es mi responsabilidad. Y cualquier acierto le corresponde a Dios, por supuesto. Todo lo que dije acá, por favor, verifíquenlo con la escritura. Lean la escritura, no lo crean porque lo diga yo. Vayan a la escritura y leanlo. Y búsquenla y estudien el tema. Y nada, dejo esto hasta aquí. Me despido, que les vaya bien, que tengamos un buen inicio de año. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en este caminar. Porque al final Él tiene el control de todas las cosas y esa es nuestra seguridad. Por lo menos esa es la seguridad del creyente. Su caminar no es azaroso. Su caminar nunca está fuera del control de Dios y su caminar siempre es para su bien último. Ok, es para el bien último del creyente, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que según su propósito son llamados. Porque aman a Dios porque Dios los amó primero, por si acaso. Eso. Dejo hasta aquí y solideo gloria.